Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie Roller Coaster. Para él la sensación de perder a alguien la golpea más fuerte cuando la otra mujer estaba a su alcance. Pero la distancia entre ellas parecía insalvable. Estaban a la vista, cerca, pero no había conexión, ni conversación fluida, ni sonrisas, ni miradas tiernas. Todo le reconfirmó la certeza de que nunca recuperaría esa versión de Pure. Todo había cambiado sin dejar rastro de lo que alguna vez había habido entre ellas. Incluso la alegría que él esperaba ver en el rostro de Pure al llegar allí había desaparecido. La hermosa mujer ahora parecía perdida y sin vida, más cuando él había quedado atrapada en el papel de esposa de otra persona. Eso estaba claro. Por dolorosa que fuera la verdad, él no podía evitar preguntarse quién era la nueva persona que le había robado a la mujer que amaba. ¿Qué clase de persona tenía la capacidad de robar firmemente el corazón de alguien tan firme e inquebrantable como Pure? ¿Qué clase de persona? Podía ser que la chica que la había esperado tanto tiempo no se sintiera tan contenta con la noticia de su liberación. ¿Qué clase de persona tenía el coraje de reunir los pedazos destrozados del corazón de la joven y recomponerlos? Y así convertirse en la nueva dueña de ese corazón. Un año puede no parecer mucho para algunos, pero cuando eres tú quien espera, un año puede parecer insoportablemente interminable. Para ella fue un año terrible. Pierre se había mantenido firme en su posición, soportando el error de ser la antigua ex de su novia. Ese error había dejado innumerables heridas difíciles de sanar, y si algún día alguien llegaba para cuidar y sanar esas heridas, él sabía que ya no tenía derecho a exigir nada. Incluso si el dolor era insoportable, siempre había pensado que si Pierre simplemente le pedía que se fuera, ella estaría dispuesta a alejarse para evitarle cualquier incomodidad a la joven. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Cuéntame todo. ¿Qué llevas dentro? Aunque tenía una idea, él quería que Pure, que estaba sumida en la tristeza, expresara sus sentimientos. Preguntarle esto era su manera de iniciar una conversación, una que podía llevar a abordar el enredo de su romance. Pure estaba tan mal, que él ya no soportaba verla de esa forma. Si había alguna manera de aliviar el sufrimiento de su amada, él estaba lista para hacerlo. Estoy confundida y culpable, admitió Pure. Siempre había confiado en él como su confidente, compartiendo todos sus problemas y preocupaciones. Y ahora, aunque él era parte de la confusión en su corazón, Pure siguió optando por hablar abiertamente. Eso pasa cuando te das cuenta de que tienes que elegir a una de nosotras, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ser yo la que elija? Si pudiera cambiar de rol y ser elegida, eso sería más fácil. Pure no estaba segura, pero de algo sí lo estaba. Se sentía tan atormentada que quería llorar todo el tiempo. Porque eres a quien ambas amamos. No podemos vivir como tres, ¿verdad? Preguntó la hermosa mujer con un tono serio al principio, antes de levantar una ceja y añadir un comentario. Eso es una locura. Claro que es una locura. Y es precisamente por eso que tienes que elegir. ¿Y qué criterios debo usar? ¿Puedes decírmelo, eh? Pure estaba realmente perdida, incapaz de encontrar una salida al enredo de sus romances, así que le rogó a la mujer que la orientara. Yo tampoco lo sé. Nunca he tenido que elegir entre tú y otra persona. Sus decisiones se habían visto limitadas por factores extremos, pero su corazón siempre se había aferrado a Pure. Si alguna vez tuviera libertad de decidir, la chica que tenía frente a ella ahora mismo sería sin duda la elegida. Nunca tuviste a nadie más en tu corazón que a mí, pero había cosas más importantes que la persona en tu corazón. Lo siento, ahora estoy lidiando con las consecuencias de ese error. Era solo una humana común y corriente. No había nacido para tomar las decisiones correctas. A veces creía haber elegido el mejor camino, pero muchas veces al mirar atrás se arrepentía de sus decisiones. Siempre había sido así, y probablemente seguiría siendo así hasta el último día de su vida. No quiero seguir preguntándome, ¿y si me hubieras elegido? ¿Y si ese día no te hubieras casado con él? ¿Seguiríamos así? Yo tampoco quiero pensar en ello. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó Pure. Nunca he dicho nada en voz alta, pero no ha habido un solo día en que no te he llamado, y sé que esa persona debe amarte igual de bien que yo. Sí, me dijo que me ama. ¿Y la amas? Te he amado siempre. ¿Qué intentas decir? El intento de Pure de evitar responder directamente a la pregunta hizo que él entrecerrara los ojos. Ahora estaba claro. Si Pure ni siquiera podía decir que no amaba a la otra mujer, entonces sus sentimientos por ella eran innegables. Pure ya le había entregado su corazón a la persona en cuestión. Así se siente ver a la persona que amas amando a otra.
Déjame decirte que la razón por la cual las cosas son de esta forma es porque ya no soy la única persona a la que amas. ¿Por qué sientes que quiero elegir a otra persona entonces? Te estás imaginando cosas. Te digo esto porque quiero que estés segura de tu decisión, no porque quieras que elija a otra persona. Si te sientes así, probablemente sea porque en el fondo ya crees que la persona que quieres no soy yo. La voz tranquila y firme de él tenía una forma de calmar a la otra persona. Entonces, ¿es esto realmente lo correcto? No has hecho nada malo. Quiero ser amada, quiero ser elegida, pero más que nada quiero ver a alguien tan maravilloso como tú siendo feliz. El amor de él no era del todo desinteresado ni puro. Ella había querido reclamar a Pure solo para ella, pero al contemplar el hermoso rostro de ella, ahora sin sonrisa, supo que obligar a Pure a quedarse solo le causaría más dolor. Habría sido más fácil si los sentimientos de Pure por otra persona fueran fugaces, pero sería devastador si lo que Pure sentía por ella era amor genuino. Lo siento por todo, él. Lamentaba no haber tenido estabilidad, no haber podido esperar a él para que ella regresara, y lamentaba haber jugado con los sentimientos de Locke, dejando a la otra joven llorando. Estuvimos mucho tiempo juntas y nos amamos profundamente. Te amo más que nadie, eres mi felicidad, pero ahora mi única felicidad ya no parece que es feliz. Es insoportable, siento que ya no puedo más y me duele demasiado, dijo Pior, colocando su mano sobre su corazón que latea fuerte, mientras tenía lágrimas. Él se acercó para consolarla. Vio un cepillo dental tirado cerca del sofá. Eso era una prueba irrefutable de que Pior ya no era suya, ni su corazón. Él no la había mencionado para que Pior no se sintiera más culpable, sino para recordar a su exnovia, que estaba a punto de convertirse en una simple hermana, y que tuviera cuidado con lo que debía hacer. Si lo que sientes por ella va más allá de solo una noche, díselo, ¿de acuerdo? El tono amable de él vino acompañado de una sonrisa. Sus palabras hicieron llorar a Piero más fuerte. La segunda vez que él la vería llorar así de ese modo fue cuando terminaron su romance hace un año. La otra persona se apoyó en el brazo de él, dispuesta a devolverle los abrazos a la joven. Las lágrimas de la mujer cayeron sobre el hombro de Pure, donde apoyaba la barbilla, mientras la oscura noche del balcón las envolvía. Está bien, no llores, lo lamento. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Me dijiste que estarías fuera una semana, preguntó la empleada apresuradamente al ver a su señora bajando del coche. Antes de partir hacia Bangkok, Leo había mencionado que se quedaría allí una semana. Sin embargo, apenas 2 días después, la señorita estaba frente a ella. Extrañaba a Pattaya. No le había sentido admitir la verdad, que había regresado después de que le rompían el corazón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. No olvides suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos videos.